Muy buenos días, amables televidentes, sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un honor contar con el favor de su sintonía. Hoy, con un programa dedicado al 178 aniversario de la Constitución Dominicana, conocemos todos los detalles que dieron origen a nuestra Carta Primogénea. Para hablar acerca de tan importante tema, contamos con la presencia del historiador Roberto Casá y el magistrado Milton Ray Guevara hace una reflexión para vivir en Constitución sobre tan importante acontecimiento histórico. Vamos a ver de inmediato qué dice la Constitución en su artículo 6. Adelante. Artículo 6. Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Y luego de escuchar este artículo, habla para nosotros el honorable magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, en su segmento Reflexión para vivir en Constitución. Adelante. Compatriotas, hoy el pueblo dominicano conmemora el aniversario de la primera Constitución de la República adoptada el 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal. Esta es el acta de nacimiento del Estado que se independizó el 27 de febrero de 1844. Pacto fundacional que hoy sigue siendo el referente obligatorio para quienes creemos que la nación dominicana es y será siempre soberana, como aspiraron los padres de la patria y los héroes y heroínas inmortales que con su valentía y entrega hicieron posible que hoy sea la Biblia institucional de la República Dominicana. Nosotros tenemos la gran ventaja que podemos celebrar el Día de la Constitución, valorizando que la Constitución es un árbol vivo que crece en el discurrir de la vida política y social en la medida en que es asumida como fuente de derechos y deberes que vincula a gobernantes y gobernados. Esto siempre no fue así, porque en la era de Trujillo, cuando este servidor era estudiante en la escuela primaria República de Nicaragua de Samaná, se celebraba simplemente el Día de la Constitución, indicándole a nosotros los estudiantes que debíamos escribir una pequeña composición en un cuaderno que tenía la imagen de Trujillo, con un lápiz que también tenía la foto de Trujillo, y que con el sacapunta no se podía pasar nunca de la cara del jefe, como se le llamaba a Trujillo. Y entonces, ahí se decía que un día como el 6 de noviembre de 1844, en la ciudad de San Cristóbal, se proclamó la primera Constitución de la República Dominicana. Ahora bien, en esa composición no se podía hablar de la organización de los poderes públicos, de los derechos fundamentales consagrados, de los límites al poder establecido, de los procedimientos de reforma constitucional, nada de eso. Era simplemente una caricatura de celebración del Día de la Constitución, porque en el régimen de Trujillo era más importante la ley que la Constitución, porque la Constitución es liberadora, porque la Constitución es un mecanismo de limitación del poder, y obviamente Trujillo no podía querer que limitaran su poder. Entonces era más fácil hablar de la dictadura de la ley que del imperio de la Constitución. Eso ha traído como consecuencia que nosotros a través del tiempo hayamos ignorado el contenido de la Constitución. Muy poca gente sabe que la Constitución de la República tiene 277 artículos, la actual. Pero
Muy pocos han leído la Constitución. Usted se encuentra con una cantidad de abogados, de juristas, de profesores, de empresarios, de profesionales, de maestros y alumnos, de estudiantes, de ciudadanos prominentes, de legisladores, que nunca han leído la Constitución ni conocen su contenido. ¿Cómo se puede amar lo que no se conoce? Hemos dicho que la Constitución es la Biblia institucional de un país. Entonces, el cristiano lee la Biblia. La palabra del Señor es aprendida por los cristianos para practicarla, para inspirarse en ella. ¿Y por qué la palabra del pueblo, que es la Constitución, no se convierte en lectura obligada, en lectura cumplida para cada uno de los ciudadanos? He dicho que así como la cultura y la educación liberan a un pueblo, la Constitución libera a los ciudadanos. Eso es fundamental. Vivir en Constitución siempre será un vehículo para lograr la felicidad de un pueblo. Ahí está la organización de los poderes públicos, los derechos fundamentales, los mecanismos de participación democrática, los mecanismos de reforma constitucional, todos los elementos necesarios, o casi todos los elementos necesarios para asegurar la convivencia. Porque la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de un país para asegurar una convivencia en prosperidad, en progreso y solidaridad. La Constitución, su respeto es felicidad. Si nosotros violamos la Constitución, si maltratamos la Constitución, si no observamos la Constitución, estaremos creando las bases para la infelicidad del pueblo, para desgracia, llanto, dolor, lágrimas y hasta sangre. ¿O no fue acaso lo que trajo como consecuencia el golpe de Estado del 25 de septiembre del año de 1963? ¿No fue acaso la más hermosa revolución de América? La del 24 de abril del año de 1965, en que hombres, mujeres y niños y niñas con las armas en la mano pidieron el retorno y la puesta en vigencia nuevamente de la Constitución del 63. Constitución es felicidad. Ya los ingleses, con la Revolución Feliz, hablaban de la Happy Constitution, de la Constitución feliz. Espero que nuestros compatriotas se aferren a la Constitución, lean su Constitución, aprendan de su Constitución, defiendan la Constitución, defiendan su vigencia, su respeto, y así la República Dominicana transitará por amplias alamedas de prosperidad, de progreso, de libertad y de democracia. Muchas gracias. Hasta las próximas, queridas y queridos compatriotas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la 7ª versión de la Caminata por la Constitución. Acompáñanos el sábado 12 de noviembre de 2022 a las 8:30 de la mañana en el Parque Mirador Sur. Esta actividad forma parte de los actos conmemorativos del 178 aniversario de la Constitución Dominicana. Caminemos por la Constitución. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, 10 años de justicia constitucional ciudadana.
Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de este espacio. El 6 de noviembre de 1844 es una fecha memorable para el pueblo dominicano, pues fue el nacimiento de nuestra Carta Sustantiva, la ley fundamental de la República Dominicana, que nació en la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución. En el reportaje de hoy vamos a conocer todos los detalles que dieron origen a este importante acontecimiento. El 6 de noviembre de 1844 es una fecha memorable para todos los dominicanos, pues celebramos el aniversario de la primera Constitución, proclamada en la beemérita ciudad de San Cristóbal, definida por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, como la Biblia institucional del pueblo dominicano, nuestra carta de ruta como nación libre e independiente. La Biblia es la palabra de Dios. La Constitución es la palabra del pueblo. Se trata de una de las conmemoraciones más emblemáticas para los dominicanos, no obstante existir otras de gran significación, como el 27 de febrero, cuando los trinitarios nos separaron de la dominación haitiana, o el 16 de agosto, cuando fue restaurada la independencia nacional, luego de haber sido entregada como una provincia de ultramar por malos dominicanos al yugo español. Es innegable que cada fecha conmemorativa tiene un significado especial y particular para los habitantes de un país, en el contexto de lo que representa la identidad de un pueblo, máxime cuando el constitucionalismo ha ido adquiriendo una categoría esencial en el desenvolvimiento de las democracias modernas. Según el profesor Horst Dippel, el constitucionalismo moderno nace a finales del siglo XVIII, con las revoluciones norteamericana y francesa que dan cuerpo a la idea de una constitución escrita que exponga los derechos de los individuos y regule el poder y sus limitaciones. Sus principales fundamentos giran en torno a la idea de una carta sustantiva que sostenga la soberanía nacional y garantice un gobierno representativo, en el que impere la separación de poderes entre el gobierno, el rol poder judicial y se respeten los derechos del ciudadano. Los estados constitucionales modernos se basan en los principios de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, en los que la Constitución es uno de los principales factores de la estabilidad política y social del Estado. Para los dominicanos, festejar el día de la proclamación de nuestra primera Constitución es un hecho de sano orgullo que nos remonta a esos años de lucha independentista con héroes nacionales de notable y merecido reconocimiento, como los padres fundadores Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y Gregorio Luperón, entre muchos otros. ¿Qué significa la palabra constitución? Se refiere a la acción de constituir o fundar algo. También es la manera en que está compuesto algo o forma en que se estructuran sus elementos constituyentes. Partiendo de estas premisas, podemos inferir que nuestra Constitución recoge la estructura, composición y funcionamiento del Estado dominicano y resalta la existencia de sus símbolos. En esta primera Constitución quedó establecido el principio de que el poder legislativo es el primer poder del Estado, representante de la soberanía nacional, la cual late hoy incesante en el corazón del pueblo dominicano y coloca al Poder Judicial en posición independiente, en tanto que al Poder Ejecutivo lo sujeta a normas específicas. Principios que, sin embargo, fueron vulnerados por Pedro Santana y sus seguidores, quienes desplazaron a los trinitarios de la Junta Central Gubernativa, presidida por el prócer Francisco del Rosario Sánchez, para cambiar el rumbo de la naciente república e imponer un gobierno militar, apoyados en el estado de guerra imperante en la época. Surge así el famoso artículo 210,
que otorgaba poderes ilimitados al presidente de la República y que de algún modo empañó los aires de democracia plena a la que aspiraban Duarte y los trinitarios para imponer el autoritarismo. O sea, era una carta de ruta para el atropello y para el vilipendio y para evitar que el verdadero sentimiento patrio de la República Dominicana pudiese expresarse en ese tiempo. A partir de 1844, el país ha tenido una constitución y 40 modificaciones o reformas, de las cuales, tal y como ha resaltado en varias oportunidades el magistrado Ray Guevara, la mayoría responde a situaciones coyunturales, generalmente de carácter político. El magistrado Ray Guevara resalta la reforma de abril de 1963, por su amplio contenido garantista, social y humanista, que estableció el Estado Social y Democrático de Derecho, y considera que la más significativa ha sido la de 2010, la cual amplía el catálogo de derechos fundamentales, económicos y sociales. Precisa que esa reforma contempla por primera vez la creación de órganos suprapoderes y las bien llamadas altas cortes, de donde surge la creación del Tribunal Constitucional en calidad de órgano supremo, intérprete de la Constitución, garantista de los derechos fundamentales de las personas y guardián del orden constitucional. A partir de la proclamación de la Carta Sustantiva de 2010, se inicia la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, y se sientan las bases firmes de la construcción de una cultura constitucional que está impactando a los ciudadanos y ciudadanas a través del desempeño de esta alta corte y de la jurisprudencia constitucional. Aferrados a esos preceptos, celebramos desde el Tribunal Constitucional este aniversario de nuestra Constitución, con diversas actividades para mantener vivo el espíritu patrio. Continuamos con el desarrollo de este programa. A propósito de desarrollarse este domingo 6 de noviembre, la audiencia solemne en conmemoración al 178 aniversario de la Constitución Dominicana, nuestro compañero Tomás Marte se encuentra en la provincia de San Cristóbal. Allí conversa con el historiador Roberto Casá sobre los acontecimientos que dieron origen a nuestra Carta Sustantiva. Adelante, Tomás. Doctor, bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional. Nos honra con su presencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor también ser tomado en cuenta por ustedes como historiador y director del Archivo General de la Nación. Y a propósito de este interesante tema que estamos tratando, quisiéramos hablar con usted acerca de los principales acontecimientos, antecedentes históricos que dieron conformación a esta primera Constitución del 6 de noviembre de 1844. Mire, hay todo un antecedente, un conjunto de antecedentes antes del 6 de noviembre, es decir, de la Constitución primera del Estado Dominicano, de la República Dominicana. Pero nuestro país, ya no Estado dominicano, pero sí pueblo país, tuvo antes ordenamientos constitucionales. Yo pienso que el más significativo es el de 1812. Podríamos decir que también estuvimos bajo dos ordenamientos constitucionales, si los podemos llamar así, previos a 1812, que fueron los de el gobierno autónomo de Toussaint Louverture, que hizo una constitución con diputados dominicanos, porque en la división del territorio de Saint-Domingue, era colonia francesa, se llegó a una situación muy particular de una constitución provincial que le daba autonomías a Toussaint Louverture. Entonces se hizo esa constitución unos meses antes de él ya ser derrotado y preso y luego enviado a Francia, donde murió, pero ahí participaron 4 dominicanos. Un segundo precedente que podríamos decir es el ordenamiento del Estado francés con Napoleón Bonaparte. Pero yo pienso que eso no rigió mucho, a pesar de que es un tema pendiente de conocimiento, porque la documentación del periodo francés todavía es poco conocida. Eso está pendiente y el AGN está haciendo esfuerzos para recuperar
documentos en Francia relativos a ese periodo 1802-1808. Lo más significativo, empero, por ya su impacto incluso de debate político, es la Constitución Española de 1812, que tuvo dos momentos de aplicación. En el momento inmediato de su promulgación, todavía estando preso el rey Fernando VII en Francia, prisionero de Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, había una guerra en la península y los enemigos de Francia, es decir, la regencia, aceptó en un estado político muy peculiar, el rey preso, hay una junta de regencia y una junta de diputados en Cádiz que promulga esa constitución, con la presencia de un dominicano. No fue el primer constituyente, porque ahí hubo una sucesión bastante, digamos, accidentada de representación, pero finalmente esa constitución fue firmada por un dominicano, que está muy apreciado porque para España el referente de la Constitución de Cádiz es fundamental en términos de introducción de un planteamiento liberal que hacía depender ya la figura del monarca de la soberanía del pueblo. Eso fue desconocido rápidamente cuando Fernando VII es soltado por Napoleón Bonaparte a raíz ya de la derrota de Napoleón, cuando ya viene de retirada de Rusia, y aquí tuvo muy poca aplicación en 1812 hasta el 14. Los constituyentes de 1844 tenían como referencia a la Constitución de Estados Unidos y dos de las constituciones proclamadas en Haití. ¿Cómo suma esto al proyecto que se estaba trabajando para luego ser promulgado ese año? Los constituyentes de 1844 se inspiraron en tres documentos constitucionales básicos, hasta donde se puede inferir por los debates que están recogidos en la colección Trujillo. Y estos son la Constitución de Estados Unidos, la más antigua de todas, para fines nuestros de práctica y del mundo occidental en cierta manera, a pesar de que sabemos que la primera constitución del mundo occidental es la Carta Magna de Inglaterra, pero eso es otra cosa. Constitución de Estados Unidos, primer referente que toman los constituyentes dominicanos que promulgan la Constitución del 6 de noviembre. La segunda constitución es la de 1812, española, al grado de que Vicente Mancebo, como le digo, juega ese papel de conexión de dos momentos constitucionales. Y por último, la Constitución haitiana. O sea, rompimos con Haití, pero fíjese que esa Constitución de 1843 estuvo permeada por las intervenciones de los diputados dominicanos. Por ejemplo, Buenaventura Báez, que es el que más lleva la voz cantante en 1844, para el 6 de noviembre en San Cristóbal. Buenaventura Báez fue constituyente en Haití en 1843 y tuvo una participación notable, incluso arriesgada, porque se opuso a la cláusula constitucional, se opuso sin éxito a la cláusula constitucional de que los blancos no pudiesen ser propietarios en Haití. Báez asumió en Port-au-Prince, la capital haitiana, la defensa de que los blancos, es decir, los extranjeros, pudieran ser propietarios. O sea que algunos dominicanos como Báez tuvieron mucha participación, aunque sus puntos de vista no fueran tomados en cuenta, pero ya estaban en la palestra. Y desde luego eso les dio una experiencia que varios de ellos aplicaron en la constituyente de 1844 del 6 de noviembre. Creo que aquí, de manera sintética, le hago una exposición amplia de precedentes básicos, hasta donde yo entiendo, del ordenamiento constitucional dominicano que se inicia formalmente el 6 de noviembre. Es sabido que los conservadores que dirigía el primer presidente de la nación, Pedro Santana, pues tomaron control de la Junta Central Gubernativa y tenían criterios muy diferentes a los trinitarios, al grupo que lideraba Juan Pablo Duarte.
Al Santana imponer su criterio, ¿cómo influyó esto a esta primera constitución? Bueno, el Estado se regía por disposiciones de la Junta Central Gubernativa que tenía carácter ejecutivo y legislativo. Si la Junta podía emitir decretos, equivalentes de decretos y de leyes. Entonces, un estatuto provisional hasta una constitución formal que no se había aprobado en esos meses. Fueron meses muy agitados. Primero por la lucha contra Haití, eso eran momentos muy difíciles de supervivencia elemental. En segundo lugar, de pugnas entre los afrancesados y los trinitarios. Esas pugnas arrancaron desde mayo abiertamente y terminaron en julio, cuando Pedro Santana ocupa la ciudad y se hace proclamar en una especie de golpe de Estado presidente de la Junta Central Gubernativa. Es decir, se reorganiza la Junta. Pedro Santana es su nuevo presidente, sustituyendo a Francisco de Rosario Sánchez. Pero en realidad ya Pedro Santana ya establece una dictadura. O sea, la Junta no pintaba gran cosa, pero una dictadura relativa, porque también tenía que contar con el conglomerado conservador, y Santana era consciente de que se necesitaba en el país una constitución, y por eso él mismo promueve la convocatoria a la constituyente, que los mismos constituyentes, para alejarse de Santana, deciden irse a sesionar a San Cristóbal. Fue una sesión rápida, es decir, eso duró creo que unas 3 semanas de debates. Eso fue rápido y Santana dejó hacer hasta que, aconsejado por sus asesores, los de su círculo, lo que se llamaba el ministerio desde entonces, cuya cabeza pensante principal era Tomás Bobadilla, Santana se opuso a esa constitución y consideró que no le permitía gobernar. De hecho, mandó tropas a San Cristóbal. Y comenzamos de manera traumática la vida constitucional. Una vez promulgada la Constitución de 1844, Santana tenía poderes especiales que le otorgaban ciertas libertades como presidente de la República. Esto debido al artículo 210, ese polémico artículo que siempre se ha mencionado. ¿Cómo esto pudo afectar el desarrollo de este proyecto de nación que recién iniciaba? El gran punto que Santana esbozaba para poder gobernar era el peligro haitiano. Una realidad, porque era verdad que había un peligro de invasiones haitianas. Solo hasta 1856 fue el último intento, poco antes de su caída, del emperador haitiano Faustino Zuluk. Es decir, el gran argumento de Santana era el peligro haitiano. Y desde luego otras cosas que él podía esbozar a través de sus letrados en algunos momentos de ciertas dificultades, pero también Santana tenía la capacidad y siempre se asesoró de personas capaces de saber que tenía que respetar ciertos ordenamientos jurídicos. Y bueno, sí, había cosas que no funcionaron, pero otras sí. Por ejemplo, en la Constitución de 1844 se establece que los decretos tienen que ser aprobados por el ministerio, a través de la firma de un ministro. Es decir, eso le restaba capacidad a Santana. Luego los ministros hacían lo que Santana les dijera, claro está, porque si no los despedía, pero tenían que firmar. Es decir, eso le daba una cierta limitación, era parte de lo que estos señores constituyentes, conservadores moderados, con ciertos rasgos liberales, le planteaban a Santana. Desde luego hubo también grandes pugnas entre ellos y grandes desprendimientos, que eso ya es una historia política, pero finalmente mucha gente estaba descontenta con esas atribuciones extraordinarias de Santana. Y en un momento de tolerancia se promulga una nueva constitución. Inmediatamente después de la terminación del primer gobierno de Buenaventura Báez, que fue un gobierno bastante liberal. Báez era un conservador, pero un conservador de esto muy hábil y muy flexible. Entonces hizo un gobierno
que duró los 4 años. Santana no le hizo oposición, aunque desde que volvió lo expatrió y lo condenó. Y vino ya la división de los conservadores a través de estas dos cabezas, Báez y Santana. Y ya para finalizar este interesante diálogo que hemos sostenido acerca de los antecedentes que dieron a la primera Constitución Dominicana, doctor, quisiéramos preguntarle, ¿aún queda alguna influencia de esa primera Constitución en la actualidad con las 39 reformas que hemos visto a lo largo de los años? Yo diría que muy poco, casi nada. Incluso probablemente la mayoría de los encargados de aplicar los componentes constitucionales ni la conocen. No estoy diciendo del Tribunal Constitucional, pero sí de otras instancias del Estado. O sea que no, eso ya es historia, porque, mire, algunas cláusulas de la Constitución del 44 ni siquiera nunca se cumplieron. Es el caso de la Diputación Provincial. La Constitución del 44, en aras de cierto espíritu liberal, retomó el componente de la Constitución de Cádiz. O sea, ahí vemos una influencia de Cádiz en el 6 de noviembre, que son las diputaciones provinciales, pero nunca existieron. Es decir, que el país era un país en un estado de precariedad extrema. Las cámaras existían de una manera harto limitadas. Por suerte, los primeros tiempos de funcionamiento de las cámaras legislativas están recogidos en la colección Trujillo, entonces son materiales de importancia. Pero ahí vemos una precariedad tremenda de los ordenamientos constitucionales, porque finalmente estábamos sometidos a determinaciones autoritarias. Y no, o sea, ese espíritu constitucional fue siendo abandonado, el original, mediante reformas sucesivas, porque todo eso tiene una historia. Yo supongo que, ahora mismo no recuerdo, pero alguien debe haberlo historiado de manera sistemática. Yo diría que después de 1854 hay un segundo hito de cambios. Doctor, para nosotros un inmenso honor que usted nos haya dado la oportunidad de sostener esta interesante conversación de un tema tan fundamental para el Estado dominicano, y es acerca de los antecedentes que dieron a la primera Constitución Dominicana. Muchas gracias a ustedes. Ustedes continúen con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional desde San Cristóbal, cuna de la Constitución. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la 7ª versión de la Caminata por la Constitución. Acompáñanos el sábado 12 de noviembre de 2022 a las 8:30 de la mañana en el Parque Mirador Sur. Esta actividad forma parte de los actos conmemorativos del 178 aniversario de la Constitución Dominicana. Caminemos por la Constitución. Noviembre,
Mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, 10 años de justicia constitucional ciudadana. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados a los ciudadanos, la Carta de Servicio ha sido actualizada incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte, así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.do. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional en este programa dedicado al 178 aniversario de nuestra Constitución. En la efeméride constitucional de esta semana vamos a conocer todos los preparativos que dieron origen a la proclamación de nuestra primera Carta Sustantiva. El 6 de noviembre de 1844 quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana, luego de que 15 días antes se iniciara el examen del texto supremo, tras la comisión encargada de redactar el programa de la misma, presentar el proyecto y un informe al respecto. Las discusiones, dirigidas por Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo y presidente de la Asamblea, transcurrieron sin grandes debates, salvo lo relativo a los límites de los poderes del presidente de la República. Esto produjo un ruidoso incidente que perturbó por momentos la vida de la recién nacida República. El general Pedro Santana tenía fija la idea de que el poder debía ser de naturaleza militar y no civil, y al no conseguir su propósito, ejerció las mayores presiones para tratar de controlar la totalidad del poder en determinadas circunstancias, cuestión a la que se opusieron los constituyentes. Pero Pedro Santana continuó con sus presiones y al respecto se relata lo siguiente. Pedro Santana marchó al lugar a la villa de San Cristóbal, lugar en que se reunían los elegidos de los pueblos, a la cabeza de un numeroso escuadrón de caballería, llevando en su faldriquera el artículo 210. Los miembros del Congreso Constituyente se vieron obligados a aceptar la imposición de este artículo, cuya iniciativa y redacción se le atribuye a Tomás Bobadilla y Briones. El referido artículo 210 de la primigenia Constitución del 6 de noviembre de 1844 dice: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuna para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. La Carta Sustantiva originaria no solo fue atacada por la incorporación del artículo 210, sino que también fue fustigada por el clero católico, que la consideró contraria a los intereses de la Iglesia en sus relaciones con el Estado. La Carta Suprema del 6 de noviembre de 1844 ha pasado a la posteridad con el nombre de Constitución de San Cristóbal. Estuvo vigente durante 10 años, en consecuencia, su primera revisión y reforma se produjo en 1854. Derecho a pensión, año 2017. El día 12 de octubre del año 2016, la señora Onila Méndez Montero reclamó al Departamento Aeroportuario el traspaso de pensión como conviviente superviviente de su esposo, fallecido el 25 de julio de 2014,
y con quien había mantenido una relación por más de 20 años. Al no tener respuesta positiva de dicha solicitud, el 14 de noviembre de 2016, la señora procedió a interponer una acción de amparo cuya sentencia no le favoreció. Inconforme con dicho fallo, la señora Méndez Montero recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la revisión de dicha sentencia, y es así como el 23 de noviembre del año 2017, el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 742, ordenando al Departamento Aeroportuario el pago de la pensión y de los valores dejados de pagar desde el año 2015 hasta esa fecha. Yo estaba casada con él, o sea, no casada por unión, pero libre. Pero duramos 34 años. Por lo menos mi vida dependía de él. Soy una mujer, van a poner enferma, no trabajo. O sea, prácticamente quedé desamparada. Él trabajaba en el aeropuerto, en el aeroportuario. Estaba en Herrera. Él era bombero. Él fallece. Yo quedé desamparada. Sin sueldo, sin nada con qué suministrarme. Entonces yo peleé por esta pensión. No hicieron caso, se le hizo una intimación para que procedan a traspasarle conforme a la ley la pensión, hacen caso omiso y pasados los 15 días entonces interpusimos una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Concluyó, allá el tribunal rechazó, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo, entendiendo que habían otras vías para que esta humilde viuda proceda a reclamar el traspaso de la pensión. No conforme nosotros con eso, entonces nos fuimos en un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional que real y efectivamente hizo justicia. Cuando el abogado me llamó, que hubiéramos ganado la sentencia de la pensión, yo me sentí muy contenta y muy agradecida también con él, porque tenía varios años peleándola y no la hubiera ganado. Entonces luego, cuando él la ganó, yo me sentí muy contenta. Gracias al Dios Todopoderoso y al conocimiento de las leyes, el Tribunal Constitucional ha sentado un verdadero precedente que abarca a todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros que viven en este país, que han trabajado por años para una dependencia del Estado. El debido proceso es un derecho fundamental. Año 2017. El 5 de diciembre de 2013, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo interpuesta por José Miguel Mateo Florentino, cadete que cursaba el cuarto año de la Academia Policial de Atillo y quien fuera cancelado bajo el cargo de faltas a la disciplina. Después de conocido el caso, el 5 de marzo de 2014, ese Tribunal Superior determinó que a dicho ciudadano no se le dio la oportunidad de defenderse, ni fue presentado ante el juicio disciplinario de rigor y que, por lo tanto, le fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales y muy especialmente la dignidad humana, ya que fue objeto de una acción arbitraria, ilegal y abusiva. Ante esta sentencia, el referido cuerpo castrense presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional solicitando que fuera revocada la sentencia en cuestión. La Alta Corte conoció el caso y es así como el 24 de octubre de 2017 dicta la sentencia 532 que declara inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión constitucional presentado por la entidad del orden público ante la referida sentencia de amparo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la decisión que había emitido la segunda sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Nosotros la ponderamos de manera positiva y muy trascendental porque es una forma de luchar contra la arbitrariedad que se dan a diario en la República Dominicana. Tenemos funcionarios, también en el ámbito catrense que se ven más, que ahí hay una política muy rígida, una disciplina muy rígida y que irradia en la arbitrariedad. Cuando el Tribunal Constitucional emite este tipo de decisiones, viene siendo como una esperanza para este país. Muchas cosas que debieran resolverse o deberían resolverse de manera administrativa sin tener que ir a un tribunal,
lamentablemente tenemos que judicializarlo para que se puedan resolver. Pero la decisión del tribunal es una decisión fundamental que sienta precedente. Esta decisión resultó en ganancia de causa para el señor Mateo Florentino. Antes de la Constitución del año 2010, habían derechos teóricos. Las constituciones muchas veces eran enunciados, pero enunciados que no tenían connotación jurídica concreta. A partir de esa Constitución que crea el tema de la Alta Corte, cambia el tema y ahora hay que tener mucho cuidado para desde el Estado cometer excesos entonces que permitan que la gente eleve recursos que entonces revoquen un comportamiento, una actitud que se asume desde un cargo del Estado. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados a los ciudadanos, la Carta de Servicio ha sido actualizada incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte, así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.do. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Es momento de informarse acerca de lo que hizo esta alta corte durante esta semana. Comencemos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizó su tradicional Gala por la Constitución, un evento que resalta el arte y la cultura de la República Dominicana. El espectáculo resaltó la trascendencia del 178 aniversario de la proclamación de la Carta Magna y rindió tributo a la música, la gran pasión dominicana, expresada en el merengue típico y la bachata, honrando a Tatico Enríquez y Luis Segura, dos íconos exponentes de estos ritmos. Reconoce a Luis Segura, el añoñaíto, por la extraordinaria calidad de su obra artística
con la que rescató y revolucionó con un estilo único la bachata. Llenó una época de intensas emociones que todavía perduran y colmó de prestigio nacional e internacional a la música dominicana. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los magistrados y gracias de todo corazón por este reconocimiento. Al pronunciar las palabras principales del acto, el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, destacó que esta edición estuvo dedicada al merengue típico y la bachata, expresiones de la más entrañable, profunda y auténtica dominicanidad, representadas en dos de sus principales exponentes, Enríquez y Segura. Reconoce a don Domingo García Enríquez, nuestro Tatico Enríquez, por la extraordinaria calidad de su obra artística, con la que rescató y revolucionó con un estilo único el merengue típico. Llenó una época de intensas emociones que todavía perduran y colmó de prestigio nacional e internacional a la música dominicana, así como por su trayectoria vital caracterizada por la buena ciudadanía y por un acendrado amor a la dominicanidad, todo lo cual le hace merecedor del cariño, de la admiración y del agradecimiento imperecederos de toda la nación dominicana. Quiero resaltar y agradecerle a Dios primero este reconocimiento bien merecido y muchas personas más que han tratado de que siempre este faro siga alumbrando. Para todos los músicos típicos, también este premio va dedicado en especial a mi primo El Prodigio. Gracias, que viva la bachata, que viva el merengue típico, que viva todos los géneros musicales. Para este homenaje, el TC reunió el talento de Miguel de Bois, Héctor Aníbal, Crispy, Ileana Reynoso y Héctor Acosta el Torito, quienes interpretaron las más emblemáticas canciones de Enríquez y Segura bajo la producción de Edita Selman. Continuando con los actos conmemorativos por el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, el Tribunal Constitucional realizó un enhestamiento de bandera en el frontispicio de su sede. El acto estuvo encabezado por el magistrado presidente Milton Ray Guevara y contó con la asistencia del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador de la comisión organizadora del Mes de la Constitución, quien tuvo a su cargo las palabras centrales del evento. Con esa actividad entonces termina el Mes de la Constitución y quedan pues todos ustedes invitados a participar de todas esas actividades que el Tribunal Constitucional organiza con acendrado espíritu cívico para conmemorar un aniversario más de la Constitución Dominicana, en esta ocasión también el 10º aniversario de nuestra Corte y también para celebrar con todo ello a la patria dominicana. También asistieron los magistrados Lino Vázquez Samuel de manera virtual, Miguel Valera Montero y Ulises Vázquez Acosta, integrantes de dicha comisión. En esta especial ocasión, la cual coincide con la celebración de los 10 años del Tribunal Constitucional Dominicano, y en la cual reafirma su misión garantista bajo el lema Justicia Constitucional Ciudadana, quisiera rescatar una idea expresada hace unos años en la presentación del Pleno de este tribunal en la provincia Independencia, y es que el desarrollo de una cultura constitucional es una labor social y no exclusivamente jurisdiccional, a lo cual agrego ahora, y esencialmente un deber ciudadano. La norma constitucional es una norma con características especiales y particulares. Toda constitución, y la nuestra no es una excepción, está destinada a fijar los presupuestos de la convivencia, es decir, los principios sustanciales de la vida común y las reglas del ejercicio del poder público aceptados por todos. Tiene como objetivo regular los aspectos esenciales de la vida en sociedad, debiendo someterse a una interpretación dinámica acorde a los tiempos en que se vive, permitiendo mantener vigente el texto constitucional, ya que toda vida social es conflictiva porque es cambio. Además, los magistrados Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del TC, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, la magistrada Alba Luisa Ver Marcos y el magistrado Domingo Gil. Con estas informaciones llegamos a la parte final del programa del día de hoy, invitándoles a participar en las actividades por el 178 aniversario de la Constitución Dominicana y a darle el seguimiento al Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de sus redes sociales, así como nuestro canal de YouTube atento a las transmisiones. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.